Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Saludos, amados seres de luz. Somos los arcturianos, venimos como una conciencia colectiva con nuestro amor, paz y comprensión del Creador. Estamos muy felices de poder comunicarnos con ustedes y poder servirles. Hoy deseamos compartir con ustedes una declaración, y también explicarla para que puedan enfocarse en ella, contemplarla e integrarla en su realidad. A medida que te concentras, así te conviertes. Es sumamente importante que los cambios de la ascensión, que están ocurriendo ahora en la Tierra, y en los planos internos tengan un enfoque claro. Incluso si hay cierta confusión, o caos dentro de su mente, o incluso en su realidad, deseamos que se tomen un tiempo, para crear un enfoque que les sirva en este momento. Los animamos a que se den cuenta de lo que significa concentrarse. Deseamos que observen su vibración. Tu cuerpo y tu sistema energético están vibrando todo el tiempo, en constante movimiento e impulso. A medida que vibra, emana, y se podría decir que desprende una carga de energía. Dentro de esta carga, hay un enfoque, una cualidad, una comprensión. Por ejemplo, si te sientes deprimido, tu ser, o partes de tu ser pueden hacer vibrar estas cualidades, energías y sentimientos desde tu ser hacia tu campo áurico, y tus alrededores. Nosotros deseamos que se centren en su vibración, o simplemente comprendan que están vibrando, y que pidan dentro de su alma, o el espacio de su corazón, la cualidad, o el enfoque más apropiado que les serviría ahora. No tiene que ser algo que ya estén encarnando, puede ser algo que deseen encarnar. Es posible que desees más paz dentro de tu ser, y tu realidad. Es posible que desees más claridad. Quizás desees más amor, ya sea un amor espiritual, o un amor físico o de relación. Cualquier cosa que te atraiga para irradiar y vibrar en este momento. Nosotros te invitamos a hacerlo, porque a medida que vibres, todo tu ser vibrará automáticamente, entonces, te convertirás en esa vibración, en ese enfoque. Otra forma de lograr esto es en tu proceso de ascensión, en tu viaje espiritual. ¿En qué deseas centrarte? ¿Qué deseas que vibre en tu proceso de ascensión? ¿Qué deseas llegar a ser en tu proceso de ascensión? Puedes imaginar, reconocer, preguntar, mantener la intención, o visualizar hasta que comiences a sentir, o reconocer que estás vibrando como tu enfoque. Puedes lograr la misma meditación para tu vida general, tu realidad. Cuando te sientas y piensas en tu vida, o incluso en un aspecto de ella. ¿Qué sientes? ¿Qué estás experimentando? Si es positivo y satisfactorio, entonces simplemente existe en eso, y permítelo crecer. Siéntelo pulsando, y vibrando en todo tu ser. Si hay aspectos de tu vida, de tu realidad con los que estés luchando, entonces, ¿en qué deseas centrarte y convertirte en su lugar? Puedes comenzar a centrarte en lo que deseas experimentar. Permítete vibrar, pulsar, irradiar desde todo tu ser. Deja que esto irradie hasta que llene tu realidad. Nosotros, los arcturianos, deseamos alentarlos a reconocer que donde colocan su enfoque es sumamente importante, y que ustedes se convierten en su enfoque. Les pedimos que cierren esa brecha entre su enfoque y quienes son, porque son lo mismo. Tu enfoque crea quién eres en el mundo, en la realidad, en los planos internos. En este momento, en aquello en lo que eligen enfocarse es sumamente poderoso, y se convertirán en aquello en lo que se enfocan. Ahora es el momento de asumir la responsabilidad de donde pones tu atención, y hacer estas conexiones que encarnas, te convierte en tu enfoque. Si encarnas y te conviertes en tu enfoque,
también lo hará el mundo que te rodea. El mundo que te rodea se ve afectado por tu enfoque. En este momento, tu enfoque tiene un valor inmenso y un poder inmenso. Te dejaremos esto para que lo contemples y lo explores. Te amamos mucho. Gracias, somos los Arcturianos. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Saludos. Cuando Dios se inscribe en tu vida, deja una huella duradera. Una vez sucedido esto, ha llegado el fin de todas las dudas, ya nada ni nadie podrá desviarte del camino. El día en que te abres completamente a Dios es el día, y ese día ha llegado para muchas personas aquí hoy, y para muchos que seguirán este mensaje en el futuro. Mi misión es encontrarte donde estás hoy, para que puedas continuar tu viaje hacia la luz. Ahora se te da lo que te faltaba, ahora se te da lo que necesitas. Fuerza, poder, conocimiento, certeza y amor en el flujo constante de la vida. La conciencia crística viva ahora se transfiere a ustedes, el corazón dentro del corazón, ahora está creado, y establecido en su cuerpo sutil. Sabes que te afecta, lo sabes cuando llega la hora de ello. Todo el conocimiento está dentro de ti. La conciencia crística viva ahora se transfiere a ustedes, el corazón dentro del corazón, ahora está creado y establecido en su cuerpo sutil. Deja que pase lo que pueda pasar, no fuerces sino espera a Dios a cada hora. La conciencia crística viva ahora se transfiere a ustedes, el corazón dentro del corazón, ahora está creado y establecido en su cuerpo sutil. Has recibido este regalo. Te trajeron aquí por una razón. Ahora estás en el lugar correcto en el momento adecuado. Te dejaste guiar por tu voz interior, que te transmite como un eco, los mensajes de tu alma. La conciencia crística viva está establecida dentro de ti. Ahora puedes darte a ti mismo el regalo. ¿Cómo pueden los individuos saber ahora en la práctica, si han recibido esta iniciación, o si aún está por llegar? ¿Existe algún método, o se muestra claramente a cada persona de forma individual? La gran mayoría de las personas, que han sido y están siendo conducidas a este mensaje, están recibiendo este don de iniciación. Posteriormente, se prepara a un pequeño número de personas, que están interesadas pero que aún no están preparadas. Una vez que se haya producido esta sutil intervención, nadie lo notará. Hay dos fenómenos. 1. Una sensación indescriptible de bienestar en la zona del corazón, que se percibe como expansión, y que se nota en la vida cotidiana. 2. Un cambio de percepción, y un aumento significativo de la vitalidad, que se nota en la vida diaria. Si esto no es suficiente para ti, y para algunos no es suficiente, entonces presta atención a tus sueños, y a las señales que la vida misma te revela. Todo te es dado. A través de esta iniciación se estableció dentro de ti, una fuente de energía que nunca se agota. Ahora puedes generar fuerza vital a partir de ti mismo, y ya no necesitas un reemplazo. Perseverar o darle a un proceso el tiempo que necesitas se vuelve fácil, ahora que ya no puedes desanimarte ni desestabilizarte mental, emocional y espiritualmente. Tómate tiempo para tus procesos internos, porque solo puedes cambiar el mundo desde dentro. No te metas en un juego, que ni te sirve ni te interesa. Si se te impone una pelea, actúa de acuerdo con tus instintos internos, nunca permanezcas en el campo de batalla por mucho tiempo. La única línea que tienes que trazar hoy, es la línea con el viejo condicionamiento, que te mantiene en el viejo juego. Ten en cuenta ahora que con la iniciación de hoy, has alcanzado un nuevo estado. Tu conexión interna con Dios es resistente,
y permanece estable. Puedes disfrutar del amor y regalarlo. Asumes la responsabilidad de tu vida y de la vida que te ha sido confiada. Este es el resultado del trabajo constante de la conciencia, el corazón queda expuesto, y el amor puede fluir. La conciencia crística te ha sido revelada, en yo soy tú en mí, y yo estoy en ti. Gracias, con amor, yo soy Jesús. Muchas gracias por suscribirte al canal. Y hasta un próximo mensaje.